mucho la puntualidad. Esta sesión va a ser pues un tanto breve, porque justamente en la sesión pasada hablábamos sobre lo que son los roles que tiene que ver o que tiene que tomar un docente, ¿no? Ante las tecnologías de la información, ante los nuevos procesos de la educación, ante todo esto que es como muy, muy importante y que justamente sirve y da pauta para que ustedes perfectamente puedan hacer su proyecto terminal. ¿Sale? Entonces, sin más, pues vamos a compartir aquí la presentación. Y vamos a empezar. Todavía me deben tarea Itzel y Andrea. Sí. Yo no Ahorita sé se lo mando. cuándo me lo van a mandar. Hasta el fin del mundo, de seguro. Hoy. Espero que así sea porque ya vale 80. ¿Estás haciendo qué? Estás viendo la videollamada. Estás grabando. Sí. Yo, Ok, pues invítala a tomar la clase. es que me vino a decir que qué estaba haciendo. Ok, está bien. Pues bueno, el papel de los alumnos, la relación de la tecnología y la educación. Dentro de los grandes cambios que experimenta la humanidad con las nuevas corrientes pedagógicas, didácticas y organizativas, existen diferentes opiniones y reflexiones con relación al rol que se esperan desarrollen los estudiantes en el uso de las TICs. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces tenemos muchos autores que hablan sobre cómo deberían de comportarse, deberían de ser los roles que deben de jugar los alumnos o los estudiantes. En este sentido, a la sesión pasada, pues hablábamos, ¿no? Lo que tiene que hacer un docente en la parte de investigación, en la parte de administración, la parte de creatividad, diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que se le impone al docente, pero que justamente hay una responsabilidad y corresponsabilidad con el alumno o el rol del estudiante y perfectamente este va a generar en el otro o en los estudiantes pues lo que debería y no debería de ser. Entonces, perdón, Sancho Gil señala lo siguiente: la computadora deshumaniza y tecnologiza la enseñanza e impide al alumnado adquirir habilidades y conocimientos de orden superior. Sin embargo, tenemos posiciones totalmente contrarias, como las que nos proporcionan los llamados activistas informáticos, que sostienen que... ¿Me ayuda Esperanza con lo que dicen los activistas informáticos? Aquí está, no le alcanzo a ver. Espérame. A ver, ahí sí lo ves. Dice Sancho Gil señala lo siguiente. ¿Ah? Ahí, ¿sí? Acá, Dice, los sistemas tienen la capacidad de mejorar. sin embargo, tenemos posiciones totalmente que encontrarás como las que nos proporcionan los llamados activistas informáticos, que sostienen que los sistemas tienen la capacidad de mejorar el aprendizaje del alumnado y erradicar el fracaso escolar. ¿Y qué entendemos por eso? ¿O a qué te suena? Que finalmente las tecnologías nos sirven para mejorar los aprendizajes y también nos ayuda a evitar el fracaso escolar. Podríamos evitar el fracaso escolar en un sentido práctico con el uso de herramientas tecnológicas. Andrea, coméntanos, ¿cómo podríamos?
mejorar el fracaso con las herramientas tecnológicas, Ajá. con las herramientas, ¿sí, no? Evitarlo. Evitarlo. Ay, no sé, como... ¿Con actividades se podría meter aquí? Claro, por supuesto. Itzel. Como Ay, las que nos... Bueno, perdón, no se preocupe. Como las que nos hizo hacer así... Bueno, a mí se me quedó muy marcado eso de la sopa de letras y así. ¿Ah? O sea que entonces, a ver, aquí la cuestión es que cuando nosotros hablamos de fracaso escolar es porque sabemos y tenemos identificado el por qué la gente deserta, por qué los alumnos se van de las instituciones educativas, ¿no? Si yo sé que a lo mejor se van por dinero, se van por tiempo, se van ¿por qué más se van? ¿Por qué podría irse un alumno de la institución educativa? ¿Por qué no puede asistir a la escuela? Exacto, ¿por qué más, Itzel? Cuéntanos. Porque... ¿Por qué dijo la señora Esperanza? Debes chocolates. ¿Por qué dijo? Aquí podría ser como por seguir al amigo, ¿no? El de, porque está ganando, no sé, dinero, trabajando mejor, no sé, de mecánico, prefiero, ¿no? Ajá, exacto. Y porque a lo mejor la necesidad de trabajar También. lo hace que tenga que abandonar el estudio. Entonces, con las nuevas herramientas tecnológicas, lo que nosotros hacemos es darle a ese alumno esa oportunidad de decir, ok, no puedes estudiar de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde o no puedes estudiar de las 3 de la tarde a las 8 de la noche, pero sí puedes estudiar en la madrugada, que te conectas, prendes tu dispositivo móvil y entonces ahí estás haciendo tu proceso de conocimiento, ¿no? Tomando tu clase, resolviendo las tareas, generando estas cuestiones que son como muy importantes en la parte académica, ¿no? Enviando tareas a tiempo y todas esas cosas, ¿sale? Entonces, justamente así es como se pretende ahora erradicar el abandono escolar, dándole al alumno esa autonomía necesaria para que perfectamente él pueda tener, de acuerdo a los tiempos, la parte de que ellos mismos puedan generar en sí esta parte educativa, ¿no? ¿Me ayudas con la que sigue, Itzel? Tecnologías, si son más avanzadas, pueden reformar la sociedad. ¿A qué te suena? Pues a que la tecnología o las tecnologías Uh-huh. sofisticadas o más especializadas pueden ayudar a las personas a sobresalir o destacar un grupo de personas. Claro, y que además, algo que es como bien importante y que es como lo que me gustaría que les quedara súper clarísimo, es que esto que hoy hacemos hoy en día, en 5 años, va a ser obsoleto. Y entonces la responsabilidad de cada una de ustedes es ver de qué manera podemos nosotros, o pueden ustedes, porque yo ya creo que si sobrevivo al COVID, ya la hice, ¿no? Pero Bien. ustedes no, ustedes tienen una responsabilidad grande, una responsabilidad gigante que pesa en sus hombros sobre qué van a hacer en 5 años, en 10 años para esta parte educativa, ¿no? Y cómo van a mover entonces con tecnología avanzada de ese momento las nuevas modalidades de educación. Ahorita nos estamos enfrentando a un reto. ¿Y cuál es? La educación a distancia. ¿Por qué? Por un virus. Pero ¿qué va a pasar en algún momento? Esto es como nuestra prueba de fuego,
nuestro momento para decir, ok, estoy probando esto, me funcionó. Estoy generando autonomía en los alumnos, estoy generando que ellos aprendan, estoy generando que hagan lo que bien se podría hacer en el aula, pero no siempre se hace en el aula, ¿no? Toda la parte práctica, todo el aprendizaje significativo se realiza allá afuera. Yo estoy seguro que si ustedes de aquí, bueno, al menos de la materia que yo estoy impartiendo, si ustedes no aplican algo de lo que están aprendiendo, pues mi trabajo se viene abajo, ¿no? Entonces, justamente, esa es la cuestión. ¿Cómo ustedes, cuál el reto va a ser ahora? ¿Qué van a hacer ustedes posterior a esto? Y no el trabajo final de mi materia, ni el trabajo final de la materia de alguien más. ¿Cómo van a mover ustedes la educación ahora? ¿Sale? ¿Me ayudas con la que sigue, Esperanza? Sí, Sí, Esperanza. sí, dice, nadie pierde por por informatización, ya que está inconsecuente con cualquier orden social. ¿A qué te suena? Que la información está actualizada Uh-huh. de acuerdo al orden social. Ok. Si yo les dijera ahorita, necesitamos hacer una clase donde les enseñemos a la gente, a la población mexicana, es más, al municipio de Nezahualcóyotl, cómo lavarse las manos y cómo lo presentaríamos. Andrea, te escuchamos. ¿Cómo lavarse las manos? ¿Como ejemplos? Ajá. Sí. Ay, no sé. Como... Pues se podría hacer como un comercial. Es que ya los comerciales no. No, pues no. Itzel. Pues un video o una infografía. Ok. Y entonces ahí, si se dan cuenta, ya estamos pensando cómo hacer para que esta gente del municipio de Nezahualcóyotl sepa lavarse las manos de una manera adecuada. Pero antes, ¿qué tendría yo que hacer? Nada más pararme frente al lavamanos, echarme agua y jabón y secarme con una toallita. Calla los perros. ¿Esperanza? Pues tenemos que hacer ya para un video o ya sea para una infografía, ¿no? Ajá. Vamos a elaborarlo para poder reproducir. Ok. Se podría Y- como quedar primero las consecuencias, ¿no? Al no hacerlo, que ya lo sabemos, pero al final de cuentas no lo hacemos. Ajá. ¿Y cómo sabes las consecuencias? Mm. Pues no, a lo mejor no ahorita por el COVID-19, ¿no? Sería cuando te agarras algo, te estás comiendo, pero ya tienes las manos sucias y te duele el estómago, es porque las manos están sucias, ¿no? Algo así. Ajá, ajá. ¿Y dónde descubriste que tus manos se ensuciaron de microbios y bacterias y tú después te sales a comer tacos a la esquina y no tuviste la precaución de lavarte las manos y te enfermaste de una tifoidea horrible? Porque viene a mi memoria que yo venía en el metro, agarré los tubos, di el dinero, me agarré de la combi, todavía me bajé, agarré mis llaves, o sea, como que todo eso, ¿no? Bueno, todo lo que hice a lo largo del día, ¿se podrá decir? Podría decirse que sí, pero ya tienes esa información de manera empírica o de manera científica. A lo mejor te dijeron que hay microorganismos que se pegan en el tubo del sistema de transporte colectivo, hay este virus que también se almacenan en tus llaves, que si agarras a tu perro y no está vacunado, también es propenso a adquirir alguna enfermedad. Como esta parte científica,
ya la vimos en alguna etapa escolar, ¿no? Y entonces ahora hago mi investigación del por qué el COVID es totalmente dañino y entonces por qué es importante que nos lavemos las manos para que no tengamos como este rollo. Entonces todo esto se ajusta perfectamente en la parte de la sociedad y cómo yo puedo, en este orden nuevo de estructura, generar la educación del otro. Por eso es bien importante, no se pierde la información, la información no se olvida, se trae siempre del pasado con la experiencia, con la parte empírica, con lo que ya se trabajó. Por eso son las tesis de licenciatura, de doctorado, de maestría. Tomo lo que ya se trabajó, le doy un nuevo matiz, un nuevo giro, y entonces lo complemento y lo mejoro, ¿no? Y esto me da esta parte de la perpetuidad de la información. ¿Queda claro como esto? Sí. Ok. Andrea, ayúdame con la que sigue. No hay límites conceptuales para la información adecuada. ¿A qué te suena? Que no hay límite, bueno, que no hay como que una cierta definición de la información, sino hay mucho más de la cual te puedes como que transmitir. Por supuesto, y que aquí sí no nos vamos a casar con una cosa que digamos, esto lo vi, se ve interesante y entonces me lo quedo y entonces lo hago propio. Sí y no, lo puedo mejorar, lo puedo complementar, como ya lo mencionábamos ahorita, con base a lo que ya se ha trabajado, con base a lo que viene, las nuevas cuestiones, todo este rollo, ¿no? Entonces, esto es como muy importante, porque si no tenemos los conocimientos previos, lo que yo les mencionaba, la parte de, si no soy un experto en tema, si no conozco el tema, pues entonces, ¿cómo hablo de él? ¿No? Entonces, esta es la cuestión. ¿Me ayudas con la última, Excel? Sí. Las organizaciones rígidas son las principales barreras para las formas sociales a través de la... ¿A qué te suena? ¿Me permite tantito, maestro? Nada más voy a abrir mi puerta. Sí, corre. Y yo no me sé ir a abrir mi puerta que están tocando. Itzel. Hoy, que se refieren a las organizaciones rígidas como a la escuela tradicional. Claro, por supuesto. Si la escuela tradicional, si los docentes, si los alumnos no quieren como generar este cambio, pues entonces no se va a dar y esa es la barrera más grande a la cual nosotros nos vamos a tener que enfrentar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no me quiero actualizar, si yo no quiero entrar a la nueva educación, si yo no quiero echar a perder en esta parte, pues entonces ahí estoy siendo barrera de este avance tecnológico, ¿no? Ya lo mencionaba Esperanza, me cuesta trabajo, pero lo hago, ¿no? Entonces Esperanza está haciendo un cambio totalmente positivo ante esta cuestión que es como bien importante, ¿no? Porque se está actualizando, está generando perdón, está generando este proceso que a lo mejor a varios de sus compañeros pues les cuesta trabajo o de plano dicen, yo no le entro porque no quiero saber de computadoras, no quiero saber de tecnología, no me interesa, ¿no? Y porque están totalmente casados con la escuela tradicional, como ya lo dijiste. Entonces, justamente ese es el proceso, ¿sale? Seguimos con la siguiente. Seguimos con la siguiente. Perdónenme, ando extraño. Ok, de acuerdo a Javier Martínez en su artículo, El papel del tutor en el aprendizaje virtual, los estudiantes tienen un rol protagónico ante las TICs, que exige de ellos un cambio de actitud.
Este cambio conlleva un esfuerzo por aprender, no por aprobar un curso solamente o por obtener un título, sino por obtener los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo profesional. Esto quiere decir que el alumno entonces ya no va a estar como hace 20 años, donde estudiaba para ser mejor, donde estudiaba para superarse, donde estudiaba para ser el único de la familia que tenía una licenciatura, para ser el que quería el mejor puesto de trabajo. Ya no podemos permitirnos esto. Ya ahora necesitamos ver que realmente el alumno de hoy use y tenga estos conocimientos necesarios, las habilidades sociales, emocionales, bla, 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 para que perfectamente pueda generarse y construirse en un ámbito de profesionalización. Entonces, ya no es suficiente. ¿De qué me sirve tener un ingeniero informático que no sabe usar una computadora? Pues no. Pues de nada. ¿De qué me sirve un médico que le dé miedo a la sangre y que desmaye cada que va a operar a alguien? Pues de nada. No, pues de nada tampoco. Entonces, la idea de la nueva educación mexicana, al menos, es darle a estos alumnos estas herramientas necesarias para que él perfectamente pueda construirse en un ámbito profesional, sí, desde el desarrollo de las aptitudes, actitudes y habilidades. ¿Por qué? Porque es lo que va a aplicar día a día en su vida cotidiana, ¿no? Igualmente nos hace mención que el rol protagónico del estudiante es imprescindible. Puede ser capaz de buscar información, seleccionar, evaluarla y juzgar lo que es útil, y recordando que el aprendizaje es un fenómeno social que acontece en el ámbito y como tal es intransferible. Lo mismo, el docente tiene que saber seleccionar, el docente tiene que saber evaluar, el docente tiene que analizar, el docente tiene que crear, pero también el alumno. Esa es una tarea compartida de ambos. Desde la parte de, si yo te digo, Itzel, el cielo es de color morado, ¿tú qué me dices? Pues que no. ¿Por qué? Porque no tiene color, ¿no? Para empezar. Creo que es azul por el reflejo del agua. O al revés. Pero yo soy el maestro y te estoy diciendo que el cielo es morado. Pues no, no es morado. ¿Por qué? Porque, pues no. Porque científicamente así no es. El cielo es morado y si no te voy a poner 5. Pero no es morado. Que me da información falsa. Esperanza, el cielo es morado. No, no es morado. ¿Por qué? Ay, no me acuerdo, pero no es morado. Justamente este proceso que acabamos de hacer es la parte donde ustedes utilizaron su proceso de aprendizaje anterior y entonces pueden perfectamente decir, no, no es morado. No lo sé, no estoy seguro, pero no es morado, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a utilizarlo. Ahora la tarea es que investiguen por qué el cielo no es morado. ¿Es en serio? Es en serio. Porque no quiero que se queden con la duda. Ah, gracias. Ok, entonces, la que sigue. Es importante señalar que el estudiante debe de aprender a aprender y en cierta medida a desaprender lo que se aprendió de manera inadecuada. Esto trae consigo un reto personal e incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque ustedes aprendieron, vuelvo a tomar el ejemplo del cielo, ¿no? Si yo les digo el cielo es morado, ustedes van a decir, creo que no.
O sea, no es el cielo morado. El cielo es azul por un proceso que tiene que ver con el reflejo del mar, porque el cielo a lo mejor no tiene estos colores, porque resulta que de acuerdo a las etapas de bla, 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 entonces el cielo se torna así, ¿no? Pero ¿qué pasa si entramos a una parte más científica, más estructurada, donde eso que a lo mejor en la primaria nos dijeron, el cielo es azul, le damos ese matiz científico, ¿no? Del por qué el cielo debe ser azul y no morado, ¿sale? Y llega un momento en el atardecer, por las luces de los efectos del sol, las nubes, bla, 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 donde sí el cielo se ve morado. Así que aguas ahí, Itzel. Entonces, ahí es donde hacemos este proceso de aprender y desaprender. Lo que no aprendí bien, tengo como la oportunidad de reaprenderlo y de llevarlo nuevamente a la práctica. Por eso es que ahora sus docentes y yo y a lo mejor todo mundo insistimos siempre en esta parte importante de no se queden con lo que les damos, porque puede ser que a lo mejor lo estemos inventando, ¿no? Y ahí es donde se genera el aprendizaje. Y entonces lleven a la práctica todo lo que nosotros les damos, porque también eso refuerza mucho. ¿Sale? Otro de los autores que nos suministra su reflexión en relación al rol de los alumnos en las TICs es Julio Cavero Almerana, que nos señala características claves del estudiante. Cavero nos dice que el estudiante, regreso, debe mantener una comunicación frecuente, fluida y rápida con su facilitador. ¿Esto qué quiere decir? Que el alumno adquiere como lo que debe de aprender, lo utiliza, lo maneja en la parte comunicativa, siempre es un proceso como de feedback, de retroalimentación, el va, viene, y entonces, ¿cómo lo llevo, no? Debe también la parte de la exposición de sus ideas, principios, acciones y debe de realizarse de forma clara y concisa. Debe de ser capaz el alumno entonces de generar este proceso de aprendizaje puro donde él va a generar a partir de lo que yo entendí, lo pongo tal cual, ¿no? Y entonces el aprendizaje se torna más significativo. Aquí está algo que también es muy importante. No basta con aportar, se debe de justificar. Cuando yo te decía que el cielo era morado, yo te decía por qué es morado, ¿no? Entonces, justamente ese es el proceso, ¿sale? Todas las aportaciones deben de ser tratadas de forma crítica y constructiva. Todo lo que nos diga el alumno debemos de verlo como en la parte de, ok, sí, pero puedes como complementarlo de esta manera. No trabajar desde la parte del, no, estás mal, así no es, ¿no? Porque eso ya lo vivimos en la vieja escuela. Eso ya lo trabajamos en algún momento en la vieja escuela y entonces eso no nos sirve como de nada, ¿no? Debe asumir una cultura de la colaboración y el trabajo compartido. Aquí es importantísimo. Las habilidades que el alumno desarrolle a partir de estos procesos debe de poderlos llevar a cabo a su vida cotidiana, pero también como de compartirlo, ¿vale? Las TICs como mecanismo de procesamiento de información y como instrumento cognitivo nos ayudan a liberar de trabajos de rutina, potenciar nuestros procesos mentales, nos permite comunicarnos en el ciberespacio y ampliar así nuestro entorno de comunicación. En este sentido, pues ya sabemos esta parte, cómo yo puedo tomar una herramienta, cómo yo puedo tomar una aplicación, cómo yo puedo hacer mía ciertas cosas y entonces cómo ahora lo llevo a la práctica, ¿no? Cómo a partir de mi propio análisis, de mi propio entendimiento, de mi propio ser, yo puedo perfectamente darle al alumno, más bien yo como alumno, transmito esta parte de conocimiento y lo llevo hacia el ciberespacio donde puedo tomar o complementarme de nuevas cosas o bien generarlo dentro de mi entorno de comunicación. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok.
El rol del estudiante ante las TICs: aprovechar las nuevas fuentes de información y los recursos. En este caso, el alumno debe de generar todos estos procesos tecnológicos donde aprende, adquiere, genera, construye y lleva hacia allá todo lo que tiene que ver como con las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información. Va a tener que desarrollar la parte de búsquedas, almacenamientos, estructuración, análisis, aplicación de la información, etcétera, ¿no? Aprender en la red. Este es el punto en el cual nosotros estamos trabajando. Aprovechar los nuevos entornos virtuales de aprendizaje, que en algunos casos son gratuitos para la formación profesional. Ustedes, en este momento, están terminando o ya terminaron sus cursos de lo que estuvimos trabajando en Aprende, ¿cierto? Sí. Entonces ahí tomaron 2 cursos que perfectamente les dieron habilidades necesarias, que perfectamente les dieron otras cuestiones, y entonces eso les complementó la formación profesional, ¿sale? Entonces los tomamos gratuitos, aprovechamos el entorno virtual de esa red, y entonces ahora hacemos más productivo el aprendizaje. Observar con curiosidad el entorno real o virtual. ¿Qué hay de nuevo en la parte real y qué hay de nuevo en mi parte virtual? Ahorita no podemos salir, ¿no? Pero sabemos que hay un desorden social, ¿no? ¿Y qué hay en la parte virtual? ¿Qué es lo que se está promoviendo ahora? ¿Qué se está generando? ¿Qué se está lanzando? ¿Cuáles son los últimos avances en la parte tecnológica? ¿No? Atentamente y armonizar lo conceptual con lo práctico. ¿Cómo lo que yo puedo generar en un ambiente rápido, práctico, lo puedo llevar siempre a la vida cotidiana, ¿no? Trabajar con un método que contemple objetivos, tareas y tiempo para la realización. Aquí sí, lamentablemente, pues si no tenemos una buena estructura, no tenemos un buen proceso, pues entonces no podemos como darle este seguimiento, ¿no? Y ya lo hablábamos en sesiones pasadas. Si yo no puedo decirle a un alumno, oye, genérame un vestido de novia, si ni siquiera sé de patrones, si ni siquiera sé de conducta. No le puedo decir a un alumno, oye, ¿cómo preparar coctelería si ni siquiera sabe servir un refresco? ¿No? ¿Cierto, Andrea? Sí. Entonces, justamente va por etapas, ¿no? El alumno debe estar motivado y siempre preservar. Sí, efectivamente, debemos de despertar siempre el interés, ¿no? Trabajar con intensidad y de manera continua, justamente es lo mismo. En este caso, el alumno debe estar como comprometido con lo que está haciendo, ¿no? Desarrollar la autoestima y el afán de superación y la perseverancia ante las frustraciones. Hay veces que el trabajo que realiza no está bien o no es correcto o no cumple, pero aquí es como, en lugar, mi papel de docente es cómo hago que ese alumno deje esa parte y se enfoque a lo que sí debe de, ¿no? Entonces también es muy importante la cuestión del control ante las TICs, ¿no? Debe de investigar como elemento esencial de la construcción sus propios aprendizajes, lo que les decía, no quedarnos como con lo que me están dando, buscar, actuar con autonomía e iniciativa para la tomar decisiones, importantísimo. Si yo no genero esta cuestión de, me dejaron esta tarea, pero a lo mejor yo doy este plus, entonces ahí podemos generarlo, ¿no? Podemos movernos de una parte de autonomía y de iniciativa. Oiga, yo complementé con esto, yo generé esto. Entonces, ¿cómo lo voy trabajando, no? El alumno debe aceptar la incertidumbre y la ambigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en ciertas ocasiones, pues nosotros mismos, pues no sabemos si lo que hicimos está bien hasta que recibimos la evaluación, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en la parte de la seguridad de nosotros, ¿no? Responsabilizarse de su propio aprendizaje, autodirigirlo, elaborando estrategias acordes con sus propios estilos de cognitivos de aprendizaje, donde se utilicen diversas técnicas de estudio y material didáctico. Aquí es donde el alumno toma esa autonomía
Y entonces perfectamente, si yo aprendo más en la parte auditiva, pues entonces ¿qué voy a usar? ¿No? El recurso del audio, donde a lo mejor me estén repitiendo constantemente. Si yo soy más visual, pues busco imágenes. Si yo soy, aquí sí hay que explotarlo, ¿no? ¿Qué me es más funcional? ¿Cómo puedo aprender de carpintería? Si no tengo ninguna base fundamental. A lo mejor veo un video, después veo otro, y a lo mejor después me animo a la práctica, y así voy buscando hasta que consolide mi conocimiento, ¿no? Entonces, justamente así es como es el trabajo de los procesos cognitivos y de cómo ese alumno se instruye. Conocer y asumir los posibles riesgos que implican las decisiones que se toman. Bueno, aquí en conclusión, el docente y el estudiante y las TICs ya son parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Este se permite en un desarrollo gradual y confiado del enfoque constructivista. Todo se construye y se deconstruye. Así que esto es bien importante. No podemos hablar de globalización de educación hasta cuando se haya roto la brecha digital en los países de desarrollo. Si no superamos a los países tercermundistas y México no se destaca y sale de ser un país tercermundista, entonces no podemos hablar de una educación globalizada. ¿Sale? El desarrollo evolucionará al punto que las clases virtuales sean, permitan con ello la verdadera globalización de la educación. Que yo ya no necesite ponerme ni pararme en el aula para que ustedes aprendan. Esa es la tarea básica, ¿no? El profesor deja de ser un referente para la presentación y transmisión de información y se convierte en un diseñador de medios y en un orientador del estudiante. Lo que hablábamos la clase de sesión pasada sobre el rol del profesor. Se trabajo colaborativo y de estrategia de formación en lo siguiente. Independencia, metas de todos, responsabilidad individual, meta final, miembros heterogéneos, independientemente de cómo sean, todos generarán un producto, lo que hablábamos, y todos son responsables de la ejecución compartida. Estamos a punto de que se cierre esta sesión de manera automática, pero si quedan dudas, ¿les parece bien si las resolvemos en una segunda, en una segunda liga? Sí. Ok, pues ya nada más esperamos entonces que se cierre. Si tienen dudas, vayan pensándolas. Si tienen alguna situación, es importante que lo trabajemos en el segundo video. ¿Vale? Ok, pues entonces